Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos una invitada de excepción, una gran amiga, una excelente profesional que nos honra con su visita en virtud de conmemorarse el Día Mundial de la Diabetes. Con ella vamos a estar conversando acerca de esta enfermedad y todo lo que implica pues el tratamiento y la prevención de dicha afección. Grisel Ron es nuestra invitada. Grisel es médico internista e intensivista, educador en diabetes, trabaja en el Centro Médico Docente de Los Altos, es presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna Capítulo Miranda y además labora en una unidad de diabetes en la clínica González Cirrit en la avenida Luis Roche de Altamira. Hoy la tenemos con nosotros contando con parte de su valioso tiempo y su gentileza para hablarnos precisamente en virtud del Día del Médico Internista acerca de esta conmemoración y específicamente la diabetes. Bienvenida, Grisel, gracias por estar aquí. Súper contenta porque estemos conversando el día de hoy. Muchísimas gracias, Dexy. De verdad es un honor en esta oportunidad por segunda vez estar en este canal con ustedes, tratando de llevarle una información valiosa. De verdad que espero que sea de su agrado. Claro que sí. Grisel, primero quisiera que nos contextualices el día, que es el 14 específicamente, sí, pero sí. Nosotros estamos, por cierto, muy linda tu franela alusiva, Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, con el logo de, digamos, de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, ¿verdad? Que es el logo. Bueno, el logotipo que traté de traerle para que todos conozcan es un logotipo creado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. En algunas culturas el círculo significa vida, salud, y el color azul es el color del cielo que une a todas las naciones, es el color de la bandera de las Naciones Unidas, precisamente tratando de unir y apoyo de todas estas personas que padecen esta enfermedad. Más de 500 millones de pacientes actualmente hay diabéticos en todo el mundo. Wow, que es una cifra que uno la dice, sí, pero señor. Cuando tú te pones a contar, junta sí. 10 personas nada más en una sala y ves que son bastantes. Cuando habla de 500 millones, es un planeta completo. Así es. Parte del planeta. Ahora, el Día Mundial, ¿por qué se conmemora, Grisel? Para que nuestros televidentes puedan conocer ese detalle que es importante. Bueno, el Día Mundial fue iniciativa precisamente de la Federación Internacional de Diabetes, celebrarlo 14 de noviembre en conmemoración del día del nacimiento de un doctor muy famoso, Frederick Banting, junto con Charles Best, fueron los creadores, pioneros del descubrimiento de la insulina. Y en 1922 ya podemos tener, gracias a Dios, ese gran descubrimiento para la sociedad. Entonces se tomó ese día para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. ¿Sabe, doctora, que al inicio de este espacio usted acaba de dar una cifra que es conmovedora, que uno dice es alarmante? Eso nos preocupa en función de que por qué tantas personas llegan a padecer esta enfermedad y el diagnóstico en muchos casos, inclusive de acuerdo a las estadísticas, es tardío. Me gustaría que usted nos hable de esto específicamente. Sí, lamentablemente es una afección que va tomando una prevalencia y una incidencia ya en rango de epidemia. Y la única manera que se ha tratado de tomar y tratar de conmemorar este Día Mundial de la Diabetes es para hacer prevención. Realmente es la prevención y el conocimiento de la enfermedad lo que va a permitir que estas personas puedan demorar o diferir el desarrollo de la enfermedad. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son estas personas que pueden estar en riesgo? La enfermedad siempre va asociado con factores genéticos y factores ambientales. Entonces, es la unión de estos dos factores que me va a servir como gatillo, detonante para que podamos sufrir la enfermedad llamada diabetes.
En este caso, doctora, nos gustaría que usted nos detallase precisamente cuáles serían esas personas que deben no esperar estar enfermas, sino saber que por ciertas condiciones deben estar alerta o acudir al médico para tratar de prevenir sufrir la enfermedad, Sí. porque la enfermedad es irreversible. Sí. Una vez que ya la persona Sí. tiene diabetes, ya Sí. tiene diabetes. Así es. Todos tenemos un gran órgano que se nos dio nuestro creador, que se llama páncreas. Él es el distribuidor, el que tiene la formación y la producción de insulina. En la medida que la población envejece, la producción de insulina va a ir mermando en el transcurrir de los años. Pero existen aquellas personas que tienen factores de riesgo que pudieran demorar, incluso evitar el desarrollo de la enfermedad. Entonces tenemos aquellas personas que por lo cual Daisy está dando este programa en alerta a la población para que todo el que esté escuchando sepa, ¿estaré yo en riesgo de desarrollar la enfermedad? Entonces son aquellos factores genéticos que no podemos contra ellos, pero sí tenemos una gran población que tiene insulinoresistencia. ¿Qué significa insulinoresistencia? Sí, entonces, ¿a qué llamamos insulinoresistencia? Precisamente aquellas personas que tengan ya edad mayor a 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque ya comienza a declinar la producción de insulina. Aquellos que sean menores de 40 años, pero que tengan antecedente de hipertensión arterial, o que tengan antecedente de haber tenido diabetes gestacional, que hayan tenido hijos macrosómicos mayores de 4 kilos, o que tengan ovarios poliquísticos, o que tengan familiares que hayan muerto de manera prematura, muerte súbita en adultos jóvenes o enfermedades cardiovasculares. Aquellas personas que tienen problemas con dislipidemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengan un HDL bajo por debajo de 40 o que tengan triglicéridos por encima de 150 miligramos. Lo que tengan hipertensión arterial, porque sabemos que la hipertensión arterial va muy ligada con la insulinoresistencia e incluso hay medicamentos que si yo lo puedo dar de manera adecuada, puedo favorecer que haya mayor sensibilidad a la insulina. Aquellos pacientes que tengan, que generalmente hay muchos pacientes que no llegan al consultorio con valores de glicemia en 100, no, estoy perfecta, pero es que ya el valor de glicemia alterada en ayuna, que son aquellos rangos entre 100 y 125, ya es un paciente en riesgo. Y aquellos pacientes con prueba de tolerancia glucosada alterada, que son después de haber consumido su desayuno, 2 horas después le medimos la glicemia y que esté en rango entre 140 y 200, ya también es un paciente con riesgo de desarrollar diabetes. ¿Cuál sería la medida perfecta, por ejemplo, a la hora que le hagan un examen? ¿Cuál es la medida correcta? Sí, y es que, disculpe, por ejemplo, en ayunas. Sí, disculpe que le interrumpe. Yo quiero también dar a demostrarle que de todas las afecciones y patologías que sufre el paciente, no hay una enfermedad de manera tan eficaz, sencilla y económica como para diagnosticar la enfermedad con un simple valor de glicemia. No hay otras enfermedades que requieren de muchos estudios. En cambio, la diabetes con un simple valor de glicemia que esté por debajo de 100, 80, 85, 90, 95, son valores adecuados de glicemia. Pero, o sea, lo que señalamos es que la persona no debería llegar a un extremo de estar ya con una afección que pudiese ser inclusive mortal o afectarle a otros órganos, porque es fácil el diagnóstico. Sí, es sencillo. Es relativamente fácil. Es sencillo y lamentablemente muchos de los internistas diabetólogos reciben al paciente su primer día de consulta, ya el paciente viene con complicaciones. Ya, porque se describen en algunos estudios que la declinación de la producción de insulina incluso comienza 12 años antes del paciente padecer la enfermedad. La insulina, la producción de insulina es finita. Es finita, no es infinita, es finita la producción. De cada ser humano. De cada ser humano. Insulina específica. Sí, ¿Y de qué depende que se agote o no se agote o que uno aguante con
suficiente insulina hasta los últimos días de su vida. Ah, sí. Que hay personas que no tienen diabetes y hay personas que sí, muy jóvenes inclusive. ¿Por Sí, qué? sí. Bueno, porque porque no todos los ancianitos son diabéticos, porque han hecho un buen uso de su producción de insulina. ¿Qué quiero decir con esto? La única forma en que yo puedo introducir el exceso de azúcar y el azúcar que está en el torrente sanguíneo a las células hepáticas, células neurológicas, célula muscular, célula intestinal. La única manera de poder penetrar la glucosa a la célula es a través de una llave llamada insulina. Hay algunas personas que se comen un pedacito de torta y producen exceso insulina, 10, 20, 30 producción de insulina por encima de lo que corresponde para poder mantener su nivel de glucosa a la raya. Pero va a llegar un momento en que esta producción tan excesiva de insulina va a mermar su producción de insulina, de manera que cuando cumpla 50, 60 años ya no va a tener producción suficiente de insulina y los niveles de glucosa en sangre comienzan a elevarse. Eso quiere decir que el consumo de azúcar, aun cuando a la persona no se le suba el azúcar, siempre va a ser un riesgo o siempre va a consumir digamos Así que el depósito, ¿no?, de insulina, para Así hablar en es. términos coloquiales. Va a ser mayor. Entonces, eso es una de las cosas importantes. Existen muchísimos trabajos donde se ha estudiado y se ha hecho, énfasis en que en el cambio en el estilo de vida, que incluye el hacer actividad física, es fundamental. ¿Por qué? Porque el músculo se va a sensibilizar a la insulina. La actividad física permite que se sensibilice y va a favorecer su paso al nivel del tejido muscular. Y el que yo tenga una dieta adecuada, el disminuir mi dieta de hidratos de carbono y grandes cantidades de azúcar, de manera que el páncreas no tenga que producir exceso en llaves, que lo coloque de esa manera, llavecitas de insulina, y yo pueda preservar mi tejido para cuando tenga 80, 75 años de edad. Fíjese, lo que usted acaba de señalar es algo dramático si uno lo ve en su justa medida. Es decir, no porque la persona esté joven y tenga la posibilidad y sana, tenga la posibilidad de consumir azúcar y dulces, no quiere decir que eso no le esté afectando, aun cuando no se refleje en su salud. Así porque es. está agotando Su reserva de insulina. Eso es algo que me parece a mí clave en este asunto, ¿no? Sí. Ahora, doctora, ya el hecho de la insulina, que es natural, obviamente, el organismo hace su propio trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia entre la insulina del cuerpo y la insulina que debe consumir ya un paciente que tenga que hacerlo, que llaman ustedes los médicos insulinodependiente? Sí. Quería acotar que, la insulina humana, actualmente hay mucha producción a nivel biomolecular que se llaman análogos de insulina. Y estas nuevas insulinas que han salido al mercado son muy parecidas genéticamente hablando a la humana. Anteriormente las insulinas llamadas NPH son insulina porcina, bovina, y tenían una alta producción de resistencia y anticuerpo y lesiones en piel donde iban aplicadas diariamente esta insulina. Pero ahora en el mercado disponemos de una serie y una gama de insulinas muy parecidas a la molecular humana, de manera que es de alta tolerancia y eficaz y de fácil colocación. Quería acotar una cosa que es importante, porque cuando el paciente va al médico, discernir si este paciente requiere sensibilizadores de la insulina para que la llavecita abra con más fácil esa puerta de la célula. Ese otro tipo de medicamento. Ajá. O si de una vez el paciente va a requerir insulina en su primer día de consulta. Eso lo determinará el médico de acuerdo a la condición en que está llegando este paciente. En la próxima parte, doctora, a mí me gustaría que siguiésemos, por supuesto, hablando de este tema, en virtud pues que estamos haciendo este programa porque se conmemora el Día del Médico Internista y pues la doctora Ron y todos los especialistas en esta área están muy preocupados por trabajar en función de la prevención y además de la información acerca de todo lo que significa la diabetes para un ser humano. Precisamente en la próxima parte nos gustaría que nos comente cómo es la realidad en Venezuela de los enfermos de diabetes. ¿Los medicamentos se consiguen, no se consiguen? ¿Cómo ustedes como especialistas
plenamente activos en su ejercicio profesional en Venezuela, han visto a nuestro país en este momento tan importante que vivimos en materia de salud, con tantas restricciones, por ejemplo, en temas como medicina y atención en el área de la salud. En la próxima parte vamos a analizar este tema y hablar un poquito más acerca de la diabetes para que podamos conocer y estar alertas en la prevención, que es una de las campañas que está desarrollando nuestra querida doctora Grisel Ron. Así que sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos conversando con la doctora Grisel Ron, médico internista e intensivista, educadora en diabetes. Ella es presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Miranda. Hoy está con nosotros como parte de todas las actividades que están desarrollando desde el capítulo Miranda en virtud del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre. Ella viene con su franela, como decíamos, el logo y todo el conocimiento, que es lo que más nos interesa, y la sapiencia en esta materia, para aclararnos todas esas dudas que muchas veces nos planteamos, inclusive mitos en torno a esta enfermedad, y sobre todo para detallar todo lo que significa la prevención. Pero como formamos parte de un país y de una sociedad que estamos viviendo una situación muy específica, me gustaría que la doctora Ron también nos dé una pasada por lo que está viviendo Venezuela en términos de prevención y en términos también de tratamiento y atención a los pacientes de diabetes, tomando en consideración que ella misma acaba de señalar que inclusive hay una tendencia a que se convierta en una epidemia esta enfermedad. Es algo muy, muy importante que tenemos nosotros que conocer. Bien, gracias. Bueno, con respecto a la pregunta que ya ha formulado anteriormente, con respecto a los fármacos. Lamentablemente en Venezuela, como es bien sabido para todas las patologías médicas, está mermada el acceso de productos farmacológicos en las diferentes farmacias. El paciente inicialmente acude con la intención de conseguir tabletas que puedan disminuir ese excesivo valor de glicemia en el torrente sanguíneo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchos se automedican porque no consiguen la indicada por su médico en las farmacias y les recomiendan o consiguen en diferentes instancias, de alguna manera, medicamentos que son, entre paréntesis, similares. Pero quiero alertarlos a que primero pregunten a su médico si este producto que están adquiriendo es de la misma característica del que fue formulado en su récipe, porque hay algunos productos que no pueden ser usados si existe compromiso renal. Y hemos visto cómo en diferentes clínicas y en hospitales llegan pacientes con hipoglicemia marcada, incluso en convulsiones. Generado por algunos medicamentos que no son metabolizados de manera adecuada, porque este paciente en particular ya debe tener alguna complicación, que es lo que llamamos nefropatía diabética, o sea, daño renal. Entonces su metabolismo está alterado. Definitivamente un paciente con diabetes tiene que estar controlado por un médico. Tiene que estar controlado porque no todos los fármacos para un paciente es igual al resto. Esto depende de la característica y si existe alguna complicación en ese paciente en particular. Entonces el médico tiene que estar muy bien asesorado con sus exámenes de laboratorio si este paciente es capaz de metabolizar de manera adecuada estos fármacos. Y segundo, las insulinas. Las insulinas actualmente se están consiguiendo de manera, un costo muy elevado. Las que tenemos al alcance, que anteriormente le dije que son análogas al ser humano, son similares y de mejor efecto, sin efecto secundario, bien tolerada por el paciente, lamentablemente tiene un costo muy elevado, no al alcance de todos. Entonces, lamentablemente nuestra población ha tenido que adquirir nuevamente las insulinas derivadas de animales, con todos los efectos que tienen algunas de ellas por hacer resistencia y lesiones en piel. Es la que se consigue. Terrible. Cuando tengan consideración de utilizar las insulinas, que no exista el mito ni el temor de utilizarla. El hecho de utilizar las insulinas es darle un aporte
a este tejido que ya no tiene la producción de insulina. De manera que si ni Dios quiera yo llegara a ser diabético, yo le pediría a mi médico, indíqueme insulina de la manera más controlada, las unidades que requiero, a qué hora le debo utilizar. Y en fin, el tema con respecto a la medicación del diabético está muy difícil hoy en día. Algunos de ellos llegan a la consulta, doctora, tengo meses que ya no me coloco el tratamiento. ¿Y opciones que no sea el tratamiento para un diabético? Sí, las opciones y el gold standard, o sea, el tratamiento de oro es la dieta y la actividad física. De manera que aquel paciente que no pudiera utilizar, porque no está a su alcance la medicación, la prioridad es tener una dieta acorde con las recomendaciones, ¿no?, que le da su médico, y tener actividad física para que sensibilice su músculo y pueda entrar más nivel de azúcar que tiene en sangre a la célula muscular. Doctora, como le dije, el programa se nos ha quedado corto. Nos gustaría que ustedes también nos indique cuáles son las actividades que tienen previstas para la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Sí, aquí en el Centro Médico Docente Los Altos hemos planificado para ustedes con el mayor gusto una jornada que va a constar de una charla de nutrición en momentos críticos de Venezuela. O sea, cómo alimentarnos con los alimentos que yo puedo adquirir. Una nutricionista, la licenciada María Lubela, de verdad que ella lo va a hacer excelente. Y después de ella vamos a hablar de alimentación con respecto a la alteración química de algunos productos. También tengo el licenciado que lo va a involucrar de verdad de lleno en esto. ¿Eso va a ser cuándo? Eso va a ser el viernes 15, desde las 8 hasta las 12 del día. Y posteriormente haremos una bailoterapia con el profesor Rafael Díaz. Él es profesor de baile en el Club Pan de Azúcar y de manera de cortesía, de verdad, él quiere también apoyar por esta batalla con la lucha contra la diabetes. Él va a dar su granito de arena a favor de todos ustedes. Y la jornada de ese viernes es para el público en general, los televidentes que nos estén observando, que quieran asistir a las charlas y a la bailoterapia, ¿lo podrán hacer? Sí, bueno, hemos querido darle espacio al paciente diabético. Pero con preeminencia al paciente diabético. Al paciente diabético, porque el espacio tampoco es tan grande, va a realizarse en el lobby de la clínica. Pero queremos dar prioridad al paciente diabético, pero que acudiera con su familia. La Federación Internacional de Diabetes, este año, el logo que tiene es este mismo logo, pero diabetes y cómo afecta a la familia. Claro, porque a la hora de comer es la familia quien va a dar fuerte, el apoyo, ¿no? Sí, inclusive es bueno hasta que todos coman sano, pero muchos dirán, bueno, yo no tengo que comer tan sano. Sí, es un impacto. La diabetes, cómo impacta a la familia. De verdad que si la familia está empoderada con todos estos conocimientos, podrá ayudar mucho más a su paciente diabético. En líneas generales, doctora, su recomendación para todas las personas, tanto sanas como obviamente ya diabéticos, no tienen sino ir a su médico y hacer su tratamiento. Pero a las personas, para tomar conciencia acerca de la realidad que significa la diabetes, acerca de inclusive la prevención, no solamente de meses, sino de años, y en el día a día que pueden asumir las personas para evitar consumir ese depósito de insulina natural que es finito, y eso es algo muy importante que hemos aprendido hoy. Sí, es finito. Entonces, para toda la población, lo quiero alertar a evitar el consumo excesiva de azúcar y todos sus derivados. Papelón, que la persona dice, no, voy a consumir entonces papelón. La miel, igual tiene los mismos efectos perjudiciales. Hay que tratar de educar a nuestros hijos a no mandarles siempre con chucherías, los refrescos, los jugos procesados, todo eso tiene un gran contenido de azúcar. Desde pequeño es importante que ustedes creen una educación en casa, porque el azúcar en excesivo va a hacer que merme, como ya hemos hablado, merme nuestra producción de insulina en el transcurrir de los años. Entonces hemos logrado, por lo menos con este programa, alertarlos a ustedes, primero en educar a nuestros hijos, saber que no podemos consumir exceso de hidratos de carbono y azúcares, y segundo, hacerse la pregunta, ¿estaré yo en riesgo de padecer la enfermedad? Excelente conclusión el día de hoy. Dejamos esa pregunta para nuestro público. Por cierto, el azúcar light, ese azúcar que uno consume que no es azúcar, esa también. Esa la podemos consumir, pero en cantidades moderadas. Tampoco pasarse. No.
tiene otro tema que, bueno, sería largo de hablar acerca de los edulcorantes. Entonces, de manera pequeña, pues, con precaución. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. De verdad que súper contenta de esta interesantísima conversación y la comprometo para que vuelva a este espacio y podamos hablar este y otros temas que necesitamos alertar a la población, como usted bien nos señala, porque es un tema bien interesante y además muy vital para la familia, inclusive en líneas generales. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y gracias a todos televidentes. Muchísimas gracias por el tiempo que me dieron. Entonces, este viernes a las 8 de la mañana en el lobby del Centro Médico Docente de Los Altos, Sí. comienza la actividad precisamente para alertar y la prevención de la diabetes en la familia. Sí, así es, que acudan con sus familiares para que ellos les expliquen de qué manera esta nutricionista nos va a hablar con los pocos alimentos que puedo adquirir, cómo puedo preparar una dieta acorde a mi paciente diabético. Muchísimas gracias. La doctora Grisel Ron fue nuestra invitada, médico internista e intensivista, educadora en diabetes y una excelente profesional con una sensibilidad social a toda prueba. De verdad que nos honra muchísimo que ella haya podido visitarnos el día de hoy para hablar acerca de este importantísimo tema. Nosotros por nuestra parte nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isidro Pesa. Hasta una próxima oportunidad, deseándoles una maravillosa tarde. Informativo Mira TV está en ti.